una larga militancia profesional, tanto en el campo del derecho como en el mundo sindical y profesional del docente. Él es fundador y primer secretario general de la Unión Nacional de Educadores, que nació como una alternativa a los movimientos sindicales existentes en aquel momento, que está muy identificado con el régimen anterior. Actualmente es secretario general de la Unión Nacional de Educadores, es experto en educación a distancia y formador de la Universidad de Trabajadores de América Latina. Compañero de Radio Benítez Núñez, un placer. Y tiene 30 minutos para su exposición. Yo me quiero levantar para poder hacer una comunicación mucho más intensa con los excelentes compañeros y compañeras que me honran estar enfrente. Bueno, nosotros en la organización sindical analizamos la problemática de la educación a partir de varias perspectivas. Una de las aristas en las que evaluamos a la educación es la presencia del educador en el ámbito educativo y el impacto que esto genera dentro de la sociedad. Por el otro lado, analizamos el sistema educativo y ahí tradicionalmente solemos señalar cuánto sigue. En primer lugar, nuestra sociedad paraguaya normalmente estereotipa los procesos y en particular a los profesionales, y se suele señalar en los medios de comunicación, inclusive en la comunidad educativa, que el docente es el agente principal responsable de la mala calidad de la educación. Se señala que el docente no reúne el perfil requerido, que no tiene la formación profesional necesaria, adecuada, y un montón de adjetivos más que a veces llega hasta ofender la dignidad del profesional, del educador. Ante esto, nosotros como organización de educadores obviamente no podemos estar ajenos, pero sí debemos analizar si esto responde a la realidad o no responde. Y en primer lugar, entonces, queremos señalar lo siguiente. Uno, se señala también que la reforma educativa planteada en la República del Paraguay, en particular en la década de los 90, ha fracasado. Nadie, sin embargo, se ha molestado en evaluar los motivos por los cuales ha fracasado. Pero sí, nuevamente hay voces que señalan los docentes son los responsables. Va por doble vía ya. Y entonces, ¿es cierto o no eso? Es la pregunta. Y nosotros categórica y enfáticamente decimos que no es cierto, que el docente, si bien puede ser responsable en parte de la mala calidad de la educación, no es de ninguna manera cierto que es el único responsable del proceso. ¿Y por qué lo decimos esto? Primero, porque en la República del Paraguay a la educación no se le considera como una política de Estado. Se le considera una política a merced del gobierno de turno. Los procesos no son permanentes, sino de acuerdo a las necesidades y a la conveniencia de cada sector político se hacen los cambios necesarios. Y sabemos bien que en la educación no existe la espontaneidad. No se cambia al niño o a la niña de hoy a mañana, sino se requiere de un proceso. Cuando por falta de una política de Estado que pueda garantizar la continuidad de un proceso educativo, de un proceso de formación efectivo, entonces obviamente el docente no es responsable de eso. Primera cuestión. Segunda cuestión. En particular, en el proceso educativo se suele hacer los cambios y luego se le informa a los docentes
y se les comunica que se ha hecho tales reformas y que tiene que llevar adelante ese proceso. Es decir, que la planificación en realidad se hace para después, lo cual conlleva, por supuesto, al fracaso a cualquier proyecto, y en particular a la educación, porque se cae en la improvisación absoluta y por de pronto, al no ser consultados los docentes, que son los agentes fundamentales de un proceso educativo, obviamente no va a poder internalizar lo que se quiere con las propuestas educativas y los cambios que se dan. Esa es una situación absolutamente grave, y lo cual es culpa totalmente al docente. Por lo tanto, estamos señalando ya dos elementos fundamentales que son responsables reales de la falta de la calidad de la educación o de la mala calidad educativa. Tercer elemento, la falta de una adecuada financiación en educación. No es posible de ninguna manera lograr resultados excelentes cuando no se generan las condiciones adecuadas para poder lograr el objetivo planteado. Si nosotros queremos formar a los jóvenes en tecnología y no tenemos computadora, ¿cómo lo hacemos? No hay que olvidar los miles de escuelas ranchos que tenemos todavía en el Paraguay. Por lo tanto, ¿cómo es posible que, no teniendo las herramientas tecnológicas adecuadas, el niño o el joven pueda asumir actitudes o competencias realmente acordes a los tiempos que vivimos? Esa no es culpa del docente, porque hay una falta de financiación para poder lograr una infraestructura adecuada en ese ámbito. Por lo tanto, el tercer elemento que señalamos dice claramente que el docente no había sido el único culpable. Hay otro elemento fundamental y que nosotros bajamos para el debate. ¿La educación es un gasto o es una inversión? Tradicionalmente, y en el Paraguay, las leyes, la Ley General de Educación y otras leyes, y en particular los economistas, hablan de la educación como un gasto. Habla entonces de gasto educativo. Nosotros decimos que la educación no es un gasto, sino es una inversión. Y hacemos un paralelismo con las empresas privadas y la educación, señalando cuánto sigue. Cuando decimos que vamos a invertir para generar una industria, para ofrecer un servicio o para producir algo, nadie duda de que todo lo que se está invirtiendo, y utilizo este término, todos los recursos que se utilizan para generar aquel beneficio que se espera, que es una inversión. Entonces se monta de la mejor forma a una empresa particular. Si yo quiero vender chorizos, entonces voy a gastar todos los recursos que tenga, pero voy a decir, estoy invirtiendo para el futuro. Porque lo que se espera es una ganancia a partir de que se ponga en actividad esa empresa lucrativa. Sin embargo, cuando hablamos de educación, decimos gasto educativo, porque no se ve supuestamente los beneficios. Y ese es un craso error de los pueblos y de los gobiernos. Porque en la mejor forma, o sea, cuanto más destinemos recursos para poder preparar al futuro ciudadano en todos los ámbitos, vamos a lograr los beneficios que realmente nos merecemos como ciudadanos.